Muy bien, vamos a darle comienzo a esta pequeña entrevista con el padre José Palmar y con el vicepresidente de la Fundación, Rubén Ojani. Así que buenos días, buenas tardes. Saludos, Marco. Bienvenido a esta hermosa plática espiritual y también cultural. Así es, vamos a estar conversando sobre la sexta bajada de la Chinita a celebrarse el próximo día 5 de noviembre en la ciudad de Orlando. Y en ese sentido, dado que el padre Rubén son los organizadores de este evento, queremos conversar con ellos precisamente en ese tenor. Así que vamos primero para aquellos que quizás todavía no conocen del evento, de lo que es la bajada de la Chinita, que ustedes pues nos expliquen un poco sobre esto. Esta devoción a la advocación de Chiquinquirá llega a 315 años. Desde el año 1708, en mi zona provincial de Maracaibo, que está al occidente de Venezuela, se celebra la fiesta en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que tiene su origen en Colombia. En Colombia, la patrona nacional de Colombia era Chiquinquirá, un pueblo que está cerca de Bogotá. Y esa devoción se trasladó hacia Venezuela, en especial hacia la zona del estado Zulia, conocida más que todo por el lago de Maracaibo, que es un emporio de mucha riqueza petrolera. Se le dice bajada porque la imagen que llegó de la Chiquinquirá a Zulia es una imagen muy pequeña, es una tablita de 22 por 22 centímetros aproximadamente. Y además hecha con unos colores muy oscuros, ya que fue pintada por los indígenas colombianos de aquella época de Nueva Granada, sobre todo de la etnia chipchas. Y como era un cuadrito muy humilde, de una pintura que luego se renovó milagrosamente, y ahí viene la gran devoción, la basílica que le construyeron a ella a principios del siglo XX, colocaron su imagen muy alta en una especie de altar muy elevado. Y la gente llegaba y no veía la imagen. De cerca casi no se ve, imagínese usted a una altura de una cúpula. Y entonces, antes de la fiesta, porque la fiesta central es el 18 de noviembre, que fue el día que ya se renovó milagrosamente, en el año 1708, el sacerdote, unos días antes de la fiesta central, bajaba a la Virgen del camerino para que la gente la pudiera observar. Esa devoción causaba mucha sensación, porque era el momento en que la gente podía estar más cerca de la imagen y no tenerla tan lejos. De ahí viene la tradición de la bajada. Entonces, la bajada se convirtió como una especie de acto central de la fiesta de la Virgen. Y eso es lo que nosotros aquí en Orlando hacemos ya en esta sexta edición que estamos a punto ya de celebrar el próximo 5 de noviembre a partir de las 5 de la tarde aquí en Orlando. Muy bien, entonces ya veo bien de dónde viene lo de la bajada. Yo lo estaba interpretando de otra forma y excusando mi desconocimiento. Yo soy de la República Dominicana y no tenía mucho conocimiento sobre lo que era la Virgen de Chiquinquirá, y veo la devoción, veo también el sentir del pueblo con esta Virgen. Asimismo, muy parecido a lo que es la Virgen de la Altagracia para los dominicanos. Sí, perfecto. Y comparándolo, más bien es como esa misma devoción, esas mismas emociones, ese mismo sentimiento que los dominicanos tienen con lo que es la Virgen de la Altagracia. Y asimismo veo esa conexión igual con lo que es la Virgen de Chiquinquirá. ¿Nos puede hablar un poco más profundo sobre la Virgen de Chiquinquirá? ¿Cómo llega el pueblo, sobre todo de esa área, y yo diría que prácticamente de toda Venezuela, a tener ese apego con lo que es la Virgen de Chiquinquirá? Ella tuvo su origen en Colombia. Hubo una especie de encomendero con un sacerdote dominico que llegaron a Colombia
Antonio de Santana y el padre Andrés Adraque. Antonio Santana y Andrés Adraque. Miren ustedes que los nombres son muy emblemáticos en la imagen de la Virgen. Y crearon una especie de capilla para la devoción a la Virgen del Rosario. Por ser el sacerdote dominico, estaba en esa época creciendo mucho la devoción hacia la Virgen del Rosario. Y no tenían imagen, porque resulta que la pidieron a Europa, como que se perdió la nave, no llegó a tiempo, y venía la fiesta y se necesitaba tener la imagen de la Virgen del Rosario. Entonces vino el padre Andrés Adraque y contrató un pintor indígena para que hiciera el cuadro de la Virgen del Rosario. Y el cuadro de Colombia es casi 1 metro por 1 metro, muy grande, y la Virgen estaba en el centro. Él la pintó en el centro y quedó un espacio muy vacío. Entonces vino el encomendero español, Antonio de Santana, y le dice, mira, el cuadro está muy bonito, la Virgen está muy bonita, pero está muy vacía. Colócale unas nubes, colócale unas flores, unos angelitos a los lados. Y se va el pintor y no tenía nada que ponerle al cuadro. Un día antes de la inauguración de la capilla, él viene y para salir un poco del apuro en que se encontraba y que le pudieran pagar su cuadro, él tuvo la feliz idea de colocar 2 santos a los lados. Entonces colocó a San Antonio, que es el patrono del encomendero, y a San Andrés, el patrono del sacerdote. Y quedó entonces la imagen de la Virgen con estos 2 santos a los lados. Eso creó mucha expectativa en la gente, porque el cuadro después tuvo un deterioro físico, hubo luego un milagro de renovación, y eso creó una gran devoción hacia la Virgen del Rosario en un pueblito de Colombia llamado Chiquinquirá. En esa época no habían cámaras, no había ninguna manera como poder tener impresión de la Virgen, y los indígenas chipcha, a todo el que llegaba a ver el cuadrito, se lo pintaban en tabla, en cuero, en papiro, en fin, y la gente se llevaba el cuadro. Este cuadrito que llegó a Maracaibo fue robado de una iglesia de la costa del Caribe por los antiguos corsarios, que además eran de carácter muy protestante contra la fe católica, eran de origen francés. Entonces estos corsarios llegaban a las iglesias, robaban todo lo que fuese de valor que se colocaba en los baúles, colocaban ese baúl en los navieros, y en alta mar ellos hacían la discriminación. Lo que no les era útil lo tiraban al agua. Y este cuadrito debió tener un marco de plata, que era lo que se usaba antiguamente para las imágenes. Si era Jesús, el marco era de oro; si era la Virgen, el marco era de plata; y si era un santo, el marco era de bronce. Por ser un cuadro de la Virgen, debió tener un marco de plata, porque el cuadro fue arrancado del marco de plata y lanzado al agua. Durante 18 años esa tablita estuvo navegando por el lago Maracaibo hasta que lo encontró una señora. Esta es la historia, más o menos de manera sucinta, de este cuadro, que también se renueva milagrosamente un 18 de noviembre de 1708. En un principio la imagen se llamó la Virgen del Lago, porque apareció en el lago Maracaibo. Pero después que empezó a tener claridad, se dieron cuenta que era la Virgen del Rosario, porque tenía un rosarito. Hasta que vino un sacerdote de Colombia y le identificó: no, esa es la Virgen de Chiquinquirá, de allá de Colombia. Entonces empezó a tener el título de Chiquinquirá. Le decimos chinita porque en la zona de Maracaibo, donde Rubén y yo somos oriundos, abunda mucho la raza indígena guayú, guajira. Y allá a los guajiros, yo también soy indígena, allá a los guajiros le dicen los chinos, porque tenemos un poco el rostro asiático. Entonces a la Virgen de Chiquinquirá, por tener facciones ella de una mujer indígena, porque fue pintada por unos indígenas, le dicen la chinita, en un término muy popular y muy cariñoso. Definitivamente que la historia de nuestros pueblos, no solamente en la parte religiosa, en la parte espiritual, sino también que en la parte social, y yo diría que hasta política, es muy interesante. Y nuestros pueblos, hablo de todos, Latinoamérica en general, tienen historias muchas veces muy parecidas una con las otras en todos los ámbitos
que le acabo de mencionar. O sea, muy importante esa descripción, sobre todo, ese recuento de esa historia que ustedes como pueblo y con esta Virgen en su altar allá arriba, pues tienen. Así que eso pienso que le llega a uno directamente. Sí. Vamos a conversar un poco con Rubén para que nos hable un poco de ti, de la fundación, de tu posición como vicepresidente de ella y cómo te involucra en todo esto y cuál es tu percepción al respecto de lo que es la bajada de la Chinita. Sí, como te decía el padre temprano, nuestra fundación se llama Fundación Virgen de la Coromoto, de la cual tengo el honor y el placer de ser el vicepresidente y trabajar junto al padre con otro gran grupo de venezolanos que nos apoyan. En este caso, como somos la mayoría del estado Zulia, veneramos y celebramos la bajada de la Chinita. Por cierto, en Maracaibo mañana es la bajada y como te explicaba el padre, baja del altar hasta el pueblo. Inclusive ya la han modernizado y crean una rampa donde la Chinita viene bajando poco a poco y es un espectáculo. La gran parte del pueblo maravino de Maracaibo asiste a la bajada y esto después de la bajada comienza una serie de festividades en todo el estado. Llevan a la Chinita por lancha a los diferentes municipios del estado Zulia para que el pueblo alrededor de todos los municipios que están bordeando el lago de Maracaibo la puedan ver. Se comienza entonces ahí la Feria de la Chinita. Nosotros como maracuchos, como así nos llaman, maravinos, ya llevamos 6 años haciendo la bajada aquí, en Orlando. Empezamos poca gente en la primera bajada, en la segunda, en la tercera. Ya la quinta bajada el año pasado fue muy apoteósico. Tuvimos la dicha de tener más o menos 6.000 personas presentes en la actividad. Y ahora, como estábamos conversando con el padre, ya la bajada ya no es de Orlando. Aquí estamos recibiendo gente de otros estados, de Texas, de Nueva York, de Washington, de Luisiana, e inclusive gente de afuera, de Europa, que viene a la bajada. Entonces, además de las actividades que tenemos que hacer para la bajada en sí, estamos trabajando también para darle ayuda y hospedaje a todos estos invitados. Y bueno, la bajada en sí la hacemos aquí en Orlando con artistas venezolanos, hacemos la misa, hacemos la procesión, ¿verdad?, de la Virgen, y después viene la serenata gaitera. Tenemos una serie de sponsors que nos apoyan, es tanto que antes había que salir a buscar los sponsors. Ahora no, ahora tiene tanto auge, tanto nombre la bajada, fíjate que tenemos casi 60 sponsors y todos los días llaman que quieren participar de una u otra forma. Magnífico. ¿A qué se debe esa evolución? Porque esta es la sexta. Me explica que la primera, la segunda, la tercera y no es hasta la última del año anterior, la quinta, donde explota con más de 6.000 participantes de esto. ¿Cuál es a qué se debe? Según entiendes tú. Sí, bueno, la primera bajada que la hizo el padre con otros venezolanos, ¿cómo se llama? Yo no era de los organizadores en ese momento, sino que fui a ver la bajada. Era un grupo pequeño, pero tú sabes cómo la población venezolana, especialmente la gente de Maracaibo, ha crecido demasiado. Aquí en los Estados Unidos, específicamente en Orlando, cada año fue creciendo más. La primera la hicimos en una iglesia, la iglesia que está aquí en Osceola, Santa Catalina de Siena. Okay. Después la segunda fue un poco mayor, que se hizo en el campus del Valencia College, allí aquí en Orlando, en la 192.
y ya las últimas 4 han sido en Scientology. Pero cada vez crece más porque viene más gente. Aquí es asombroso, aquí en Orlando hay mucha feligresía de Maracaibo, hay mucha gente de Maracaibo. Posiblemente el próximo año habrá que hacer un estadio. Un estadio. Así es. Como veo que van las cosas. Entonces, este año, ¿de qué hora comienza? El 5 de noviembre a las 5 de la tarde. De 5 en adelante. Más o menos hasta las 10, 11 de la noche. Muy bien. ¿Cuáles son los artistas que están invitados para esta ocasión? Hay un género musical propio de la región nuestra, que es la gaita. La gaita es una especie de música folclórica donde hay instrumentos europeos y también indígenas. Hay el cuatro, está un tambor, está lo que se conoce como el furro, maracas, aunque se le han colocado algunos instrumentos electrónicos como que el piano, el bajo, la guitarra. Lo que tú tocas. Lo que yo toco, la charrasca. Yo fui gaitero también. Sí, qué bien. Entonces, ese género es muy propio de nuestra región. Y para la bajada se le da un concierto de serenata a la Virgen con gaitas dedicadas a ella en su letra propia para ella. Y vienen varios gaiteros invitados de varias partes de Estados Unidos. Vienen de Texas, vienen del sur de Florida y aquí en Orlando. Tenemos generalmente siempre la presencia de artistas muy representativos de este género. Está la presencia de todos los años de Rafael Pollo Brito, por ejemplo. Está Carlos González, que también es un artista connotado. Está Chuchito Ibarra, que también nos acompaña cada año. Y este año vienen de Texas lo que se conoce como la Trilogía Perfecta. Es un grupo de compositores y cantautores muy selectos que van a acompañarnos ahí. Está Carlos Méndez, está a uno que le dicen el Catire Machete, en fin. Quizás los maracuchos que me estén oyendo saben perfectamente de quién estamos hablando, pero están todos invitados para participar de este magno evento que tiene 3 partes fundamentales. La primera es la misa, la Eucaristía, que va a ser a las 5 de la tarde. Luego viene lo que se conoce como la bajada solemne. La imagen la bajamos en una grúa y la gente siente pues, que la Virgen baja hasta sus brazos, hasta sus corazones. Luego tenemos una procesión con la serenata gaitera. Ese evento, a grosso modo, más o menos, esa es la programación. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces regresamos en breve para que conversemos con el padre, precisamente un poquito más, conocerlo un poquito más de quién es el padre, de dónde viene, cómo surge, cómo se involucra con la comunidad aquí en la parte de la Florida Central. ¿Está bien? Perfectamente, muy bien. En breve. Bien, amigos, les habla Carla D'Agostino con muchísimo respeto y cariño a través de nuestro canal El Sol Network TV. Y estamos en cuenta regresiva para nuestra 6ª solemne bajada de la Chinita. Así es, el próximo 5 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en la 6770 Ley Eleanor Drive, en la cita para poder honrar a la Madre de Dios y recibir esa bendición del cielo. Con invitados especiales, muchas sorpresas, vamos a recibir la Eucaristía bajo la dirección pastoral del Padre José Palmar. Así que los esperamos. Muy bien, recapitulando un poco, recordarle a los amigos que el próximo 5 de noviembre estamos celebrando lo que es la 6ª bajada de la Chinita, el cual se celebra en la ciudad de Orlando, específicamente en Scientology. Luego le vamos a dar un poco más de información para que sepan la ubicación. Estamos conversando con el padre José Palmar y con Rubén Ojani, quien es el vicepresidente de la organización, la fundación que dirige el padre José Palmar. Queremos en este momento, ya hemos conversado un poco sobre lo que es la Chinita, sobre lo que es la bajada, sobre lo que es el evento per se, al igual también que una buena explicación sobre esa devoción del pueblo, ¿no?, con lo que es la Virgen de Chiquinquirá.
queremos conversar un poquito más profundo para que ustedes conozcan un poco más al Padre, conocer un poco de él, de sus orígenes, de dónde viene el Padre, cómo se inicia, cómo surge, cómo camina, cómo llega aquí a la comunidad de Orlando y cómo se involucra en todo esto. Así que Padre está en su terreno, porque el Padre también me acaba de comunicar que es periodista, es locutor, además de haberse llegado casi a graduarse, ¿no?, en el área de economía, o sea que tiene un conocimiento bien amplio sobre la religión, sobre la economía, sobre la política, sobre todos estos entornos. Así de pronto, locutor y cocinero. Locutor y cocinero. Desde el año 88 soy sacerdote católico. Soy de origen indígena. El apellido Palmar es de origen guayú. Y el apellido Morales, que tiene un origen español, está también mezclado con mi ancestro Montiel, también de origen indígena. Fui sacerdote católico en Venezuela y ahora estoy acá en Estados Unidos. Desde pequeño, pues, crecí precisamente en la devoción de la Chiquinquirá. Yo vivía a una cuadra del santuario de la patrona. Entonces mi vida está estrictamente vinculada a esta devoción de la chinita. Yo creo que si saco a la chinita de mi vida, me desintegro, no hay nada. Se le va la esencia. De hecho, fui en la basílica, fui monaguillo, fui sacristán, formé parte de un grupo que se llama Servidores de María, en el cual yo fui el primer sacerdote que salió de esos cargadores de la Virgen. En fin, mi vida está vinculada totalmente a la Chiquinquirá. Por razones que ya ustedes conocen, mi país está bajo una situación de flagelo social, económico, una dictadura que nos está agobiando. Tenemos más de 23 años en este régimen que está cercenando nuestra libertad, nuestra paz. Y yo como sacerdote además era periodista en Venezuela, locutor, tenía un programa de radio por la Red Nacional de Fe y Alegría, que es una emisora católica. Fui periodista de impresos, director del Reporte de Economía, un diario de carácter de economía bancaria. Y todo eso me conllevó a tener que tener dentro de la palestra comunicacional unas denuncias contra el régimen de la época. Y fui muy enfático sobre todo en las denuncias contra el sector petrolero, del cual Rubén viene como ingeniero de esa gran empresa petrolera que era PDVSA. Y por ser el Zulia una zona petrolera, donde fluye mucho el carácter industrial de la industria petrolera, ahí se originaron varios escenarios de corrupción y de pillaje, de estafa y de fraude, la cual yo denuncié públicamente en el 2007 a través de la instancia de gobierno. Eso contrajo de que me convertí en enemigo y objetivo criminal por parte del gobierno, la cual fui torturado, fui encarcelado, perseguido, asesinaron a varias personas que estaban dentro de mi sector como amistad y familia, mi casa fue baleada, la iglesia fue también avaliada, fui torturado 3 veces, encarcelado, perseguido. Eso me originó tener que salir del país. En el año 2018, en enero de 2018, por amenaza de que iban a volverme a encarcelar y a torturar y amenazar a mi familia, tuvimos que emigrar de Venezuela. Fui hacia Colombia, después fue Panamá, en México asesinaron al que me hospedaba, un amigo mexicano que tuvo la gracia de hospedarme. Los carteles de la droga lo asesinaron en Toluca, México. Tuve que pasar la frontera, me encarcelaron acá en las cárceles de migración, tuve 42 días preso ahí en los centros de retención, fui liberado con carácter de un paro humanitario. Y bueno, toda esa lucha que hemos tenido por la dignidad de nuestro país, yo la he llevado sobre mis hombros. Pasé de Texas para Florida, por razones que aquí se encuentra mayoritariamente presencia zuliana, maravina, venezolana, y bueno, por razones que Dios sabe cómo es, tuve que hospedarme en Orlando,
Y a los pocos meses de estar en Orlando, me propusieron la fiesta para la bajada de Chinita, que era una cosa muy sencilla, una capilla, una gaita, un conciertico, una oración, y en esa oportunidad fueron 5.000 personas para la iglesia. Inclusive tuvimos problemas allí hasta con los bomberos, porque casi tuvieron que suspender el acto. La capilla apenas son para 700 personas y afuera habían 4.000. No pudieron entrar. Eso nos originó que para la segunda bajada, que ya no era de un gaita improvisado, sino más serio, tenía que buscar un lugar más amplio. Tuvimos la gracia de que el Valencia College, a través de una persona que lamentablemente murió hace unos meses, señor Guillermo, nos facilitó el Valencia. Vino la pandemia y no pudimos tener acceso al Valencia porque todo se cerró, todo tenía su limitación, todo tenía su situación de cuidados por la pandemia. Y entonces el parqueo de unas iglesias evangélicas, como la gente de Saint Shirley, que también son iglesias no católicas, nos prestaron su parqueo para hacer allí los actos de la bajada. Y ya llevamos ahí 3 años. Mira tú lo curioso, ¿no? Ese parqueo donde funciona, donde se va a celebrar la bajada por 4ª vez, es un parqueo rodeado de iglesias no católicas, pero que ellos tienen la gracia de prestarnos esos espacios para poder nosotros realizar ahí nuestra celebración mariana, católica, venezolana. Más o menos, grosso modo, esa es mi situación. Yo tengo ya 6 años acá en Orlando, por eso que hay 6 bajadas, porque la bajada ha sido como parte de mi vida aquí en Estados Unidos. Y bueno, en este momento pues me encuentro con un equipo más grande, un equipo más connotado, venezolano, inclusive hay de otras nacionalidades. En el equipo tenemos gente de México, tenemos gente de Brasil, tenemos gente boricua, hay gente dominicana, tenemos inclusive europeos que están, y por supuesto de carácter norteamericano. La gracia que hemos tenido es que los norteamericanos se han casado con las venezolanas, los venezolanos con los hindúes con los dominicanos, dominicanos con los puertorriqueños. Es decir, ha habido una mezcolanza muy hermosa, y la bajada chinita no solamente es un acto propio de los maracuchos como tal, ni de los venezolanos, sino que ya es un acto de carácter hispano. Un poco más universal. Sí. Me llamó la atención un punto en el que habló sobre la persecución, sobre todo la parte en el que asesinaron a alguien en México. ¿Estuvo relacionado con el pensar suyo sobre la problemática en Venezuela con el régimen, o fue algo, porque me dijo que lo asesinaron unos narcos? Sí. ¿Estuvo relacionado o fue un incidente independiente? Yo llegué a México el 10 de enero del 2018. En el 15 de enero, 5 días después, hubo una masacre muy difundida en Venezuela. Asesinaron un grupo de militares y de muchachos ligados a las Fuerzas Armadas que estaban en la disidencia, en la oposición. Entre eso un piloto del cuerpo policial que estaba contra el régimen, que fue asesinado en un sector llamado allá hacia el norte de la ciudad de Caracas. Y esos crímenes que hubo allí originaron que yo el día lunes escribí por mi cuenta de Twitter, en ese momento, las causas por las cuales mataron a estos muchachos. Eso originó de que el presidente Fox me llamara y yo fuera a Guanajuato el día miércoles a una entrevista en su rancho con el presidente Fox de México. Hubo una rueda de prensa y el presidente Fox atacó en ese momento al candidato López Obrador, que estaba candidato a la presidencia de México. Yo ataqué a mi régimen de allá, de Venezuela, y los titulares de México dieron estas connotaciones. Padre Palmar viene a México a hacer campaña contra López Obrador. Eso originó, por supuesto, que mis enemigos de Venezuela, con los aliados que tienen en México para el narcotráfico, se unieran para entonces hacer un atentado contra mi persona. Lamentablemente el que murió fue Raúl Naranjo, que era el mexicano que me estaba hospedando. Eso originó que yo tuve que emigrar de México, salir corriendo de la frontera, atravesé la ciudad de Matamoros, pasé a Brownsville y ahí pues me detuvo los cuerpos de migración, donde ya estuve detenido.
Hasta ahora se cuenta que fue el cartel de Sinaloa el que asesinó a Raúl de manera muy despiadada, 8 disparos que le dieron. Yo estuve allí cerca de la matanza. Hubo una equivocación y eso pues dejó una familia llena de dolor, unos niños huérfanos, una viuda, y solamente porque tuvieron la gracia de atender a un sacerdote que estaba viviendo en estado de ayuda humanitaria a México. Eso tristemente, eso marcó mi vida, eso marcó mi situación personal, y todavía es fecha que eso... ¿Qué tiempo hace eso? Hace 6 años. 6 años. Si me permite, padre, quiero preguntarle, ver si nos puedes hacer un análisis de la situación actual de Venezuela bajo este régimen. En este momento la situación está tomando un calor de esperanza. Y a raíz, perdón, del éxito de esta primaria, en el cual María Corina El pues, salió domingo pasado, Venezuela pudo tener un aire de luz en base a un plano democrático. Nosotros tenemos 23 años luchando y hemos utilizado todos los canales y todas las acciones que se pueden. Nosotros hemos hecho desde una guarimba, es decir, desde trancar una calle con basura, hasta hacer un documento a la Ciudad del Vaticano. Hemos hecho desde una marcha por la calle con millones de personas, o con 10, o con 15, o con 20.000, hasta hacer la emisión de documentos hacia los entes de gobierno de nuestro régimen. Hemos hecho todo. Agotamos todas las instancias democráticas, pacíficas, ciudadanas, espirituales. Hemos hecho desde un rosario hasta unas misas. Todo se agotó, porque tenemos una desventaja muy grande. No estamos luchando contra políticos, no estamos luchando contra personas que tienen un carácter democrático, no estamos luchando contra gente que tenga ni siquiera buenos modales, ni decencia, ni dignidad. Estamos luchando contra delincuentes que tomaron por asalto el poder político a través de elecciones fraudulentas, se han mantenido allí y por supuesto no es una dictadura simple. Ahí hay una oculocracia, hay una plutocracia y hay una dictadura fuerte, férrea, que está cimentada bajo el terror de los gobiernos de Rusia, China, Afganistán, etc. Además, los cuerpos guerrilleros de Colombia han emigrado a Venezuela y Venezuela se convirtió en una especie de un cartel que se apoderó de la instancia del Poder Ejecutivo. En este momento, después del triunfo abismal que obtuvo María Corina Machado con casi un 93% de los votantes, en una población que se acerca a los 2.300.000 electores, eso le da a Venezuela un respiro. Y en estos momentos, te puedo decir, ya hoy, hay una reunión general con algunos cuerpos diplomáticos y María Corina Machado para realizar algunas acciones concretas en base a la salida de este narcorrégimen, en especial de Nicolás Maduro Moro, que está allí en el gobierno. Esta semana es crucial para Venezuela. Yo les pido mucha oración, les pido que se aboquen a una plegaria muy interesante frente a Dios, porque van a dar algunos pasos concretos en la cual yo estoy seguro y convencido que el narcorrégimen que preside Nicolás Maduro ya está a punto de caer. Ellos tienen ahorita una situación interna de mucha discrepancia y ya el mundo entero ha comprobado que emigramos 7 millones de venezolanos. No fue buscando solamente comida, no fue buscando solamente agua, no fue buscando solamente calidad de vida, sino salvando nuestras vidas. Si yo me hubiese quedado allá en Venezuela, o estuviera preso en las mazmorras de allá del helicoide en la ciudad de Caracas, o estuviera mal. Y así como yo, mucha gente. Así es. Bueno, quiero darles las gracias por este momento tan importante en el cual pudimos resumir un poco y hablar un poco sobre la bajada de la Chinita, al igual de conocer parte, ¿no?, de esa trayectoria de vida y su, yo diría que huida, ¿no?, de este régimen, que esperamos que las oraciones pues se hagan realidad y podamos lograr lo que el pueblo venezolano quiere. Así que muchísimas gracias. Vamos a, antes de despedirnos, a hacerle la invitación de nuevo para que este próximo 5 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde en Orlando, en la iglesia Scientology,
ustedes puedan dar cita para, yo diría que un momento de devoción, pero también de celebración y de compartir en la sexta bajada de la Chinita. Y no quería despedirme sin antes llamar a Luisana para que nos dé un poco de información. Bueno, vamos a estar realizando nuestra sexta solemne bajada de la Chinita. Es una invitación, gracias Marco, que queremos hacer a toda la comunidad hispana aquí en la ciudad de Orlando. Allá vamos a estarles acompañando todos los devotos a la Virgen de la Chinita, pero sobre todo una comunidad unida en feligresía, en fe, en mucha esperanza, donde queremos no solamente dar a conocer lo significativo que es para nuestro pueblo, sino lo esperanzador que es para todos nosotros como venezolanos. En las anteriores bajadas hemos tenido testimonios maravillosos de cosas que han ocurrido, milagros de personas, vienen gente de otras ciudades y queremos que sepan que pueden ir en familia, que van a estar seguros. Rubén, ¿verdad? Que se han negociado el aparcadero en los alrededores, el parking. Está, la seguridad. Hay mucha seguridad, vamos a llevar el conteo de las personas allí y la idea es que vayamos a recibir de la Eucaristía, que vayamos a participar en perfecta armonía. Ese es nuestro llamado y que también podamos nosotros saber que podemos llevar a las personas mayores, a nuestros niños que van a tener espacio, cada uno responsable por supuesto de sus seres queridos. Eso es un llamado importante, pero que no todo está garantizado, todo está organizado, la fundación se ha ocupado de cuidar cada detalle, hay comités organizados y mi llamado es a que entremos allí en perfecto orden, en que entiendan que van a haber distintivos allí, van a haber zonas de acceso, zonas limitadas, pero que todo se va a hacer en pro de que se realice todo muy bien organizado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, ya tienen la información. Nos vemos el próximo día 5 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la ciudad de Orlando, celebrando la sexta bajada en conmemoración a la Virgen de Chiquinquirá. Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias al Padre, gracias a Rubén, Susana. Así que nos vemos próximamente. Y estamos en cuenta regresiva para nuestra sexta solemne bajada de la Chinita. Así es, el próximo 5 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde, en la 6770 Ley Eleanor Drive, en la cita para poder honrar a la Madre de Dios y recibir esa bendición del cielo. Con invitados especiales, muchas sorpresas, vamos a recibir la Eucaristía bajo la dirección pastoral del Padre José Palmar. Así que los esperamos.